Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para el Papas 3000, Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C700, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 48. El rey filósofo y el señor Warner. El salón ceremonial quedó en silencio cuando el rey Cole colocó su enorme mano sobre el hombro de Toji. La líder rebelde de piel verde yacía inconsciente a sus pies, con el rostro lleno de cicatrices, retorcido de dolor incluso en su estado inconsciente. Mi estimada corte, anunció Cole, su voz llenando sin esfuerzo el vasto espacio, sea testigo del triunfo del señor Toji Fushiguro, quien no solo ha recuperado intacto el mundo del terror, sino que ha capturado a todo el liderazgo rebelde sin una sola víctima. El rey había sentido incluso desde aquí el ki de los rebeldes desde que Toji se fue, sabiendo que no mató a ninguno. Murmullos de asombro resonaron entre los dignatarios reunidos. Las escamas del gran mariscal Talón cambiaron a un color dorado brillante, lo que significaba una profunda admiración. Una victoria incruenta. Lady Crystallis susurró, su forma cristalina reconfigurándose de emoción. La probabilidad estadística de tal resultado era simplemente del 0,0073%. Debo recalcular todas mis proyecciones diplomáticas de inmediato. Calificación de eficiencia. Excepcional, declaró el archicientífico Neurón, su cerebro palpitando en el fluido verde de su cúpula. Relación óptima de captura a destrucción. Los datos sugieren brillantez estratégica. El rey Colt levantó la mano, silenciando la creciente charla. El mundo del terror, que alguna vez fue el mayor logro tecnológico de nuestro imperio antes de su robo, nos ha sido devuelto. Esto representa no solo una victoria militar, sino una obra maestra estratégica. Se volvió hacia Toji, cuyo rostro enmascarado no revelaba nada de sus pensamientos. La respiración mecánica proporcionaba un ritmo constante a las palabras del emperador. ¿Qué dices, señor Toji? Se ha ganado el derecho de dirigirse a la corte. La respiración mecánica continuó durante 2 ciclos antes de que Toji hablara, su voz modulada resonando por toda la sala. Su Majestad, comenzó, solicitaría formalmente jurisdicción tanto sobre los rebeldes como sobre el mundo del terror. La petición quedó en el aire, inesperada y audaz. Varios cortesanos se quedaron boquiabiertos ante la audacia, mientras que otros se inclinaron hacia adelante con anticipación. La expresión del rey Colt no reveló nada mientras estudiaba a Toji pensativamente. Después de lo que pareció una eternidad, una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Interesante, comentó Colt, genuinamente intrigado. La mayoría solicitaría riqueza, territorio o poder. Sin embargo, pides responsabilidad sobre aquellos que nos destruirían y un arma de inmenso potencial destructivo. ¿Tus razones? Cada herramienta tiene su uso apropiado, Su Majestad, respondió Toji. Los rebeldes poseen conocimientos y habilidades que podrían beneficiar al imperio si se los dirige adecuadamente. El mundo del terror representa no solo destrucción, sino potencial. Vegeta, de pie con los otros compañeros, entrecerró los ojos. ¿Qué está haciendo? Le susurró a Nappa, el saiyano mayor con más experiencia en los asuntos del imperio. No tengo idea, respondió el enorme Saiyajin, pero tiene un plan en ciernes. Creo que es brillante, le susurró Bulma. Se está estableciendo como un jugador poderoso al mismo tiempo que obtiene el control de activos valiosos. O simplemente quiere un juguete realmente grande, sugirió Goku con una sonrisa, ganándose un codo afilado de Vegeta. El rey Colt rodeó a Toji lentamente, considerando la solicitud. La corte contuvo el aliento colectivo, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la historia imperial. Muy bien, anunció finalmente Colt. Los rebeldes y el mundo del terror caerán bajo tu jurisdicción, Lord Toji. Tengo curiosidad por ver qué piensas de ellos. Con un gesto, Colt convocó a un sirviente que se acercó cargando una pequeña caja de obsidiana.
El emperador lo abrió, revelando un medallón de cristal oscuro incrustado con lo que parecían ser fragmentos de estrellas. «Arrodíllate», ordenó Cole. Toji obedeció, arrodillándose ante el emperador. La respiración mecánica continuó ininterrumpida mientras el frío levantaba el medallón. Por la autoridad que me confiere como gobernante de la dinastía fría, soberano del 70% del universo conocido, por la presente te nombro Lord Nacimiento del Atardecer, el tercer poder más poderoso del imperio, gobernante de una quinta parte de sus territorios. Colocó el medallón alrededor del cuello de Toji, el cristal parecía latir con luz roja mientras se asentaba contra su pecho. «Levántate, señor nacido del anochecer». Toji se puso de pie, elevándose con su armadura negra junto al rey Cole, aún más alto. El emperador hizo un gesto hacia el lejano mundo del terror, visible a través del tragaluz destrozado. El mundo del terror se pondrá en funcionamiento bajo tu mando, para que lo hagas como mejor te parezca dentro de los parámetros de la ley imperial. Sus armas, sus recursos, su potencial, todo tuyo para dirigir. Lord Aurun dio un paso adelante, su cuerpo dorado fluyendo como metal líquido mientras se movía. «Mi señor nacido del anochecer. Acepte estas señales de su nuevo estado». Presentó varios estuches que contenían lo que parecían ser armas ceremoniales, armaduras y varios tesoros. Estos representan solo el 0,0001% de los recursos ahora bajo su jurisdicción. Ya he establecido fondos de desarrollo para 1000 mundos en tu territorio. Los sistemas del mundo del terror están al 73,4% de su capacidad operativa, intervino el archicientífico Neurón, acercándose. Cronograma de restauración. Aproximadamente 72 horas. Solicite permiso para examinar su estructura celular mientras se restauran los sistemas. He preparado 47 estrategias diplomáticas diferentes para su nuevo puesto, intervino Lady Crystallis, su forma cristalina cambiando nerviosamente. Aunque me temo que 12 de ellos ya pueden estar obsoletos dada la naturaleza sin precedentes de su nombramiento y las anomalías estadísticas que representa. Mientras los funcionarios judiciales se agolpaban, Toji levantó una mano y los silenció instantáneamente. Comenzó a estirarse y soltar los cierres de su casco. Un jadeo colectivo se levantó cuando se quitó la máscara, revelando su rostro a toda la corte imperial por primera vez. Sus ojos oscuros se posaron sobre los dignatarios reunidos, su expresión tranquila pero intensa. «Te agradezco por este honor, padre», dijo Toji, dirigiéndose directamente a King Cole, reflejando el uso anterior de Cole de hijo. Los ojos de Cole se abrieron ligeramente ante la dirección, una sonrisa genuina se extendió por su rostro. El emperador esperaba que Toji entendiera el mensaje detrás de llamarlo hijo antes, una exhibición pública para mostrarle a la corte cuánto valoraba a su yerno. Este reconocimiento confirmó la perspicacia política de Toji. «La ceremonia ha concluido», anunció Cole, de repente pareciendo aburrido con los procedimientos. «Lord Usborne ha tenido un día difícil y seguramente requiere descanso». Los miembros de la corte reconocieron el despido por lo que era, el propio Cole se había cansado de las formalidades, y comenzaron a dispersarse, aunque muchos se demoraron, con la esperanza de establecer conexiones con el recién nombrado Lord Nacido del Anochecer. Toji reemplazó su casco, la respiración mecánica se reanudó cuando se selló la máscara. Se volvió hacia donde Freser estaba, todavía sosteniendo a Megumi en sus brazos. El infante había permanecido sorprendentemente callado durante toda la ceremonia, ocasionalmente alcanzando los objetos brillantes que llamaban su atención. Sin decir una palabra, Toji extendió su mano hacia Freser, solicitando en silencio a su hijo. La emperatriz vaciló, sus ojos violetas se encontraron con la inexpresiva máscara. Después de su conversación en el jardín, algo había cambiado entre ellos, pero su orgullo aún luchaba con sus sentimientos emergentes. Finalmente, ella obedeció, transfiriendo cuidadosamente a Megumi a los brazos que esperaban a Toji. El bebé hizo felices sonidos de gorgoteo cuando reconoció a su padre, pequeñas manos que se acercaban a la máscara familiar y la respiración mecánica que se había convertido en un consuelo para él. Toji asintió una vez con la cabeza a Freser, luego se volvió y salió caminando del salón ceremonial, su capa ondeando detrás de él mientras cargaba a su hijo hacia sus aposentos.
Una hora más tarde, Toji se sentó en su trono en la cámara del señor de los aposentos de su palacio, Megumi durmiendo pacíficamente en una burbuja de ki flotante a su lado. Ante él, sentados a la gran mesa, Vegeta, Nappa, Goku y Bulma terminaban de explicar lo que el Rey Frío había revelado durante su ausencia. Y eso es básicamente todo, concluyó Bulma. 3 leyendas interconectadas que se confundieron con el tiempo. El Super Saiyajin, el legendario Super Saiyajin y el Dios Saiyajin. Todavía no puedo creerlo, refunfuñó Nappa, con los enormes brazos cruzados sobre el pecho. Una facción de Saiyajin que no eran conquistadores. Eso va en contra de todo lo que me enseñaron. Sin embargo, tiene cierto sentido, dijo Goku pensativamente. Quiero decir, me crié en la Tierra y resulté diferente a la mayoría de los Saiyajin. Eres una excepción porque te golpeaste la cabeza cuando eras bebé, Kakarot, le espetó Vegeta. No por alguna antigua facción pacífica de Saiyajin. En realidad, intervino Bulma, las influencias culturales pueden afectar significativamente el desarrollo independientemente de la predisposición genética. Es completamente posible que las anomalías, interrumpió Toji, su voz modulada interrumpió su discusión. Cuéntame más sobre lo que dijo Cold con respecto a las anomalías. Vegeta se enderezó en su silla. Los llamo errores de los dioses o defectos del mundo, seres nacidos con un poder extraordinario que desafía las limitaciones normales. Mencionó específicamente a Freezer como uno, agregó Goku. Nació con un nivel de poder de 120 millones, cuando la mayoría de su especie comienza mucho más bajo. ¿Y tú?, dijo Bulma, mirando a Toji. Él te llamó el defecto de los nacidos del anochecer, los humanos que fueron creados en los últimos extremos de la creación por los dioses. Eso explica el título, murmuró Toji, más para sí mismo que para los demás. ¿Qué título?, preguntó Nappa. Señor nacido del anochecer. ¿No escuchaste cuando me lo concedieron?, respondió Toji. Me preguntaba por qué Cold eligió esa designación específica. Internamente, la mente de Toji estaba acelerada. La información se alineaba con gran parte de lo que sabía de su vida anterior, pero con interesantes diferencias. Llamó sí, el primer dios Super Saiyajin de Dragon Ball Super, aquí se llamaba simplemente Dios Saiyajin, mientras que la pelea con el legendario Super Saiyajin era algo completamente nuevo. Más importante aún, Bills existe. Si Bills existió, probablemente también lo hicieron Whis, el Supremo Kais, el Gran Sacerdote y, en última instancia, el propio Zenón. Lo que significaba que el sistema de niveles mortales también era real, y el peligro de borrado del universo. Combinado con lo que Bulma le había dicho durante su viaje de una semana hasta aquí, sobre las esferas del dragón generando energía negativa con deseos positivos, Toji estaba empezando a entender la imagen. Este mundo parecía combinar al menos algunos fragmentos de GT, Super y las películas, incluida la amenaza potencial de los dragones sombríos, si se abusaba de las esferas del dragón. Toji. La voz de Bulma atravesó sus pensamientos. ¿Estás bien? Has estado en silencio durante casi un minuto. Dentro de su casco, la expresión de Toji se había oscurecido considerablemente. Se levantó abruptamente de su trono, sorprendiendo a todos. Necesito hablar con King Cold, anunció, moviéndose hacia la salida. ¿Ahora? Vegeta preguntó, levantándose de su asiento. Acabamos de venir de una ceremonia con él. ¿Qué es tan urgente? Toji llegó a las enormes puertas, colocando su mano contra ellas. Algo que no puede esperar, respondió simplemente, abriéndolos y avanzando a grandes zancadas. Los demás intercambiaron miradas confundidas antes de apresurarse tras él, la burbuja de ki de Megumi flotando a su lado mientras Toji mantenía su control telequinético incluso mientras caminaba. Lord Nacimiento del Atardecer solicita una audiencia con su majestad, declaró Toji a los guardias fuera de la cámara soberana. Los guardias intercambiaron miradas antes de que uno asintiera y desapareciera adentro. Momentos después, regresó y se inclinó profundamente. Su majestad te verá ahora, anunció el guardia, haciéndose a un lado. Toji entró con los 4 siguientes, encontrándose en un entorno sorprendentemente más personal en comparación con el lugar de la ceremonia de Arleir. Parece que las 3 grandes cámaras eran más por comodidad que por intimidación, algo que no apreció la primera vez que conoció al Rey Frío aquí.
King Cold y Freezer se sentaron en una gran mesa cargada con varios platos que Toji reconoció de inmediato como cocina de la tierra. Sushi, bistec, pasta y varios postres. Señor nacido del anochecer, saludó Cold, pareciendo genuinamente complacido. ¡Qué coincidencia fortuita! Solo estábamos probando cocina de tu mundo natal. Sabores fascinantes, particularmente esta sustancia wasabi. Freezer pareció menos entusiasmado con la interrupción, tocando un trozo de sushi con evidente sospecha. Por favor, únete a nosotros, invitó Cold, señalando las sillas vacías. Tus compañeros también. Hay más que suficiente para todos. Toji se quedó allí un momento, antes de quitarse el casco y sentarse frente a Cold, al final de la mesa, con Freezer sentado al lado de su padre. Goku inmediatamente se iluminó al ver la comida y se sentó, mientras que Vegeta dudó antes de sentarse a regañadientes también. Bulma y Nappa hicieron lo mismo, creando una cena extraña. Seré directo, Su Majestad, comenzó Toji, colocando su casco sobre la mesa. Creo que prefieres ese enfoque. Cold hizo un gesto de aprobación con su copa de vino. De hecho, la franqueza es refrescante en una corte llena de aduladores y verdades a medias estratégicas. Me han informado de lo que compartiste sobre anomalías, leyendas y la historia de los Saiyajin, continuó Toji. Me ha hecho considerar algo que aprendí de los Namekianos que puede ser de tu interés. Esto puede ser contraproducente eventualmente, pero lo necesitaré de mi lado al menos para que no se interponga en mi camino con lo que planeo hacer con mi parte del imperio. Mis planes no solo afectarán a mis partes, sino también a su 50% y al 30% de Freezer. No lo soy, seguro que puedo vencerlos si peleamos. Freezer, cuando vivíamos juntos en ese planeta, una vez me dijo que su padre nació con el mismo poder que ella, pero los demás solo dijeron que empequeñecía a Goku. En poder eso significa que entrenó. Y con lo inteligente y sabio que parece ser, y no arrogante a diferencia de sus hijos. Ni siquiera puedo imaginar lo poderoso que es en este momento. Necesito que esté de acuerdo. Y lo necesito pronto. Oh. El interés de Cold fue claramente despertado. ¿Y qué podría ser eso? Nappa se inclinó hacia Vegeta, susurrando. ¿Qué está haciendo? Nunca nos mencionó nada sobre los Namekianos. Cállate y escucha, Vegeta le respondió siseando. Toji cruzó las manos sobre la mesa. Los Namekianos poseen conocimientos ancestrales sobre sus esferas del dragón, específicamente, sobre el equilibrio energético que mantienen. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Cuando se pide un deseo usando las bolas de dragón, particularmente un deseo positivo que crea o restaura la vida, se genera energía negativa dentro de las bolas mismas. Fascinante, murmuró Cold, dejando caer su tenedor para prestarle toda su atención a Toji. Con el tiempo, esta energía negativa se dispersa naturalmente, continuó Toji. Pero si se hacen demasiados deseos positivos en sucesión sin permitir esta dispersión, la energía negativa se acumula. ¿Y qué sucede entonces? Preguntó Freezer, hablando por primera vez desde que habían entrado. Los Namekianos creen que eventualmente, este desequilibrio haría que el dragón se corrompiera, explicó Toji cuidadosamente. Se liberaría del control de su creador y buscaría equilibrar el universo a través de la destrucción. Un mecanismo de autocorrección, observó Cold pensativamente. La naturaleza aborrece el desequilibrio. Exactamente, estuvo de acuerdo Toji. Lo que me llevó a teorice sobre el equilibrio energético universal a mayor escala. Así como él, Dios es Goku, que había estado devorando felizmente un plato de comida, hizo una pausa a mitad de bocado. ¿Qué significa eso? Significa, explicó Bulma, entendiendo de repente a dónde iba Toji, que el universo mismo, podría tener mecanismos para mantener el equilibrio entre la creación y la destrucción. Precisamente, asintió Toji. Si las esferas del dragón generan energía negativa para equilibrar los deseos positivos, quizás el universo mismo opera con principios similares. Los ojos de Cold se entrecerraron de interés. ¿Y cómo se relaciona esto con los dioses que mencionaste? Desde antes, cuando mi consejero me explicó sobre Lord Bills el Destructor, y sus propias menciones de los dioses creando todo, me he estado preguntando, sobre su propósito, respondió Toji cuidadosamente. Por ejemplo, ¿por qué crean los dioses?
porque se confirma que uno tiene la intención de destruir, lo que implica su incapacidad para crear. Y sí, ¿qué pasa si no están actuando por benevolencia o malicia, pero necesidad? ¿Sugieres que cumplen una función en lugar de actuar por capricho?, preguntó Cole. Cualquier ser que no sea todopoderoso, omnisciente y perfecto en todo sentido actúa por interés propio, afirmó Toji. Lo que percibimos como generosidad es a menudo inversión en ayuda futura, fortaleza, conocimiento o supervivencia. Una evaluación cínica pero precisa, comentó Cole, pareciendo complacido con la perspectiva de Toji. Estos dioses que teorizo viven dentro de nuestro universo, continuó Toji. Lord Bills, como mencionaste, ha aparecido físicamente en este universo, habiendo conocido al Rey Vegeta. ¿Qué pasa si necesitan mantener este equilibrio para su propia supervivencia? ¿Creación y destrucción en la medida adecuada para sostener el universo que habitan? La cola de Freezer se movió con irritación. Todo esto es muy filosófico, pero ¿cuál es tu punto? Mi punto, respondió Toji, mirándola directamente, es que estoy explicando mi teoría porque deseo mejorar la prosperidad de mi parte del imperio, aumentar la energía positiva en el universo para contrarrestar la energía negativa generada previamente por todos ustedes y mantener este equilibrio. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Colt dejó su copa de vino y se levantó de su asiento, moviéndose para pararse frente a la enorme ventana que daba al planeta capital. Una teoría interesante, finalmente dijo, todavía de espaldas a la mesa. Permítame compartir mi propia filosofía con usted, Lord Nacimiento del Atardecer. El enorme cuerpo de Colt se recortó contra el paisaje estelar cuando comenzó a hablar, su voz adquirió una calidad de profesor. Creo en el conocimiento por encima de todo. Después de mí, al encontrarme con Lord Bills, llegué a comprender que la verdad es la fuerza más fuerte del universo. Prevalece, lo desee uno o no. Independientemente de cuánto se enorgullezca uno de su propia fuerza o de la de su especie y menosprecie a los demás. Se volvió ligeramente, su perfil visible a la luz de las estrellas. Ofrezco igualdad de oportunidades sin igualdad de asistencia. Los que se levantan lo hacen por mérito propio. Los que caen simplemente carecían de las cualidades necesarias. ¿Entonces dejas que la gente lo descubra por sí misma?, preguntó Goku, confundido. ¿Pero qué pasa si no saben por dónde empezar? Precisamente, Kakarot, murmuró Vegeta. Ese es el punto. El frío continuó como ininterrumpido. Creo un sistema en el que el avance es posible pero completamente autodirigido. No proporcionó una hoja de ruta, creyendo que las civilizaciones dignas encontrarán su propio camino hacia la grandeza. Pero eso significa que muchos mundos nunca descubren cómo mejorar, intervino Bulma, incapaz de contenerse. De hecho, reconoció Colt sin preocuparse. En mi imperio, la información es el recurso más valioso. Colecciono textos antiguos, descubrimientos científicos, tratados filosóficos de todo el universo. Y los atesoras, razonó Toji basándose en sus palabras anteriores y en lo que ha llegado a conocer sobre la personalidad del rey. Los pongo a disposición de aquellos que hacen las preguntas correctas, de aquellos que buscan activamente fuerza y conocimiento y tienen el coraje de exigirlo a mi imperio, corrigió Colt. No es mi responsabilidad enseñarle a cada ser en el universo qué preguntas hacer. Eso está jodido, refunfuñó Nappa, luego inmediatamente pareció alarmado por su propia audacia. Para sorpresa de todos, Colt simplemente se rió entre dientes. Quizás desde tu perspectiva, guerrero. Respeto el talento y el potencial donde lo veo, independientemente de la especie o el origen. Las jerarquías son naturales e inevitables. Regresó a su asiento, mirando a Toji con una mirada intensa. Valoro la honestidad brutal por encima de la guía amable. Ocultar verdades incómodas por el bien de los sentimientos es un flaco favor para todos los involucrados. ¿Y mi teoría? Toji incitó. Preocupante, pero sin evidencia, respondió Colt con desdén. No es suficiente para cambiar mi enfoque de gobernar. Toji se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Con respeto, Su Majestad, creo que hay una contradicción fundamental en su filosofía. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Incluso Freezer pareció sorprendido por la audacia de Toji.
Si bien personalmente crees en un potencial ilimitado a través del conocimiento y la capacitación, como lo demuestra tu propio viaje desde un poder de nacimiento de 120 millones que tu hija me dijo una vez, tu fortaleza actual, la estructura de tu imperio comunica el mensaje opuesto, continuó Toji, impávido. Al no fomentar activamente el crecimiento, ha creado un universo que refuerza las limitaciones en lugar de trascenderlas. La expresión de Colt permaneció neutral, pero su cola se movió ligeramente, un indicio de que las palabras de Toji habían llamado la atención. ¿Crees que le estás dando al universo el mayor regalo? La oportunidad de elevarse por sus propios méritos, continuó Toji. Sin embargo, en la práctica, su enfoque de no intervención ha creado un cosmos donde el potencial permanece en gran medida sin realizarse. Si uno toma la mano de los mundos, respondió fríamente Colt, una vez que los suelten, esos mundos caerán y no podrán levantarse por sí mismos. Ese no es el imperio que deseo. No estoy tratando de dictar cómo se deben manejar las cosas, aclaró Toji. Mi teoría puede ser cierta, o puede que no. Pero no merece al menos ser tomada en consideración, dado el peligro que representa. Su voz adquirió un tono más urgente. Si Lord Bills realmente se preocupa por el equilibrio, y si lo estamos perturbando, ¿no vendrá eventualmente tras el imperio? Quizás por eso apuntó a los Saiyajin, la raza más destructiva de tu dominio. Podría haber estado tratando de equilibrar las energías sin destruir todo el imperio, ya que una eliminación tan rápida causaría aún más caos y desequilibrio. Ante esto, las manos de Colt se apretaron imperceptiblemente por un breve momento antes de relajarse nuevamente. Lo haré, considera tu perspectiva, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente medida. Y te daré una respuesta en una fecha posterior. Toji reconoció el despido y se puso de pie, inclinándose respetuosamente. Gracias por su tiempo, Su Majestad. Mientras el grupo se preparaba para irse, Goku regresó con su característica inocencia. La comida era genial. ¿Podemos hacer esto de nuevo alguna vez? La expresión de absoluta incredulidad de Freezer ante la despreocupación del Saiyano fue casi cómica. Quizás, respondió Colt, pareciendo genuinamente divertido por la franqueza de Goku. Aunque la próxima vez, sugiero que evitemos temas tan importantes durante la comida. Toji asintió con la cabeza, recuperando su casco pero sin ponérselo. Con la burbuja ki de Megumi flotando a su lado, condujo a sus compañeros fuera de la cámara soberana, dejando a Colt y Freezer para contemplar sus palabras. Mientras caminaban por los ornamentados pasillos de regreso a sus aposentos, Bulma se apresuró a alcanzar a Toji. Eso fue increíble, susurró. No me habría atrevido a desafiarlo así, tan directamente. No fue un desafío, respondió Toji en voz baja. Solo una observación. Una observación peligrosa, agregó Vegeta, cayendo al paso junto a ellos. Colt no me parece alguien que aprecia que se señalen sus contradicciones. Él valora la verdad, les recordó Toji. Incluso verdades incómodas. Sí, pero hay una diferencia entre valorar la verdad y gustarle cuando se trata de ti, retumbó Nappa. Goku, caminando hacia atrás frente al grupo, sonrió. Creo que salió genial. Y esa comida fue increíble. ¿Crees que tendrán más mañana? Vegeta puso los ojos en blanco. ¿Es la comida todo en lo que piensas, Kakarot? No. Yo también pienso en pelear, protestó Goku, aunque el propio Toji sospechaba que Goku entendía mucho más de lo que dejaba ver. Simplemente actuando de esta manera para aligerar el estado de ánimo, lo que él apreciaba. Hablando de eso, cuando vamos a entrenar en esa cámara de gravedad nuevamente, siento que me estoy oxidando. Mientras continuaban bromeando, Toji miró a Megumi, que lo estaba mirando. Por un momento, sintió el peso de sus responsabilidades, abrumador. Él mismo no temía a la muerte, ni en su primera vida, y definitivamente no en esta después de transmigrar. El borrado por Zenon era algo que temía en gran medida, pero al menos razonó que incluso si era borrado, al menos no estaba sufriendo, simplemente, ya no existía. Él no lo quería, quería vivir más, disfrutar más de todos los placeres del mundo. Pero si sucedió, entonces bueno, sucedió. Hizo lo mejor que pudo. Pero eso era antes. Ahora todo eso había cambiado. Porque ahora tenía un hijo, uno tan joven, inocente y con tanto potencial.
No quería que su hijo no tuviera la oportunidad de vivir su propia vida al máximo. Él tiene que evitar el borrado del universo 7. Tiene que hacerlo. No hay nada más importante que eso. Capítulo 49. Sombras. Toji Fushiguro se paró en la ventana panorámica de sus cámaras privadas en el ala real del Palacio Imperial, observando el mundo del terror mientras orbitaba alrededor del planeta Trono. La respiración mecánica de su traje de Vader le proporcionaba un ritmo constante mientras contemplaba el enorme arma ahora bajo su control. Detrás de él, Vegeta y Nappa se sentaron en una gran mesa de conferencias, rodeados de pantallas holográficas que mostraban varios sectores del cuadrante oriental, su territorio recién adquirido. Estos mundos agrícolas en el sector 87 están operando a solo un 30% de su capacidad, señaló Vegeta, manipulando una de las pantallas. Cooler los usaba principalmente como puestos militares en lugar de producción de alimentos. Nappa sintió, estrategia clásica más fresca. Siempre priorizó el posicionamiento militar sobre el desarrollo económico. Completamente opuesto al enfoque de Freezer. Explica la diferencia, ordenó Toji, volviéndose desde la ventana gráfica para enfrentarlos. Su capa se acomodó a su alrededor mientras se movía para unirse a ellos en la mesa. Vegeta se recostó, cruzando los brazos. Freezer se enfoca en la máxima extracción de recursos. Identifica planetas valiosos, los despoja de recursos y luego los vende o los destruye. Eficiente pero miope. Cooler era más, Nappa buscó la palabra correcta, metódico. Menos beneficio inmediato, más estrategia a largo plazo. Puestos militares avanzados, instalaciones de investigación, posiciones defensivas. Planificación durante siglos en lugar de décadas. Ninguno de los enfoques parece ideal, observó Toji, con su voz cargada de desaprobación. Uno agota los recursos demasiado rápido, el otro los subutiliza. Ese es el imperio frío para ti, se burló Vegeta. Ineficiencia enmascarada por un poder abrumador. Toji estudió las pantallas que mostraban la distribución de recursos, los centros de población y las instalaciones militares en todo su territorio. ¿Cuál es el problema más inmediato que debe abordarse? Nappa se rascó la calva. Escasez de alimentos en los sistemas externos. La muerte de Cooler interrumpió las cadenas de suministro. Varios planetas se acercan a las condiciones de hambruna. ¿Y la situación militar? Preguntó Toji. Inestable, respondió Vegeta sin rodeos. Las fuerzas de Cooler están esperando dirección. Algunos ya han desertado al mando de Freezer, otros están estableciendo feudos independientes. Necesitamos inteligencia más detallada, concluyó Toji, elevándose a su máxima altura. Nuestra información está demasiado fragmentada. Mientras pronunciaba esas palabras, la atmósfera en la habitación cambió repentinamente. La temperatura bajó varios grados. Las luces se atenuaron sin que nadie tocara los controles. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían profundizarse y moverse por sí mismas. El nacimiento del atardecer fue el primero en sentirlo, algo que aparecía desde el principio estando completamente ausente. Vegeta y Nappa se pusieron instantáneamente en alerta, poniéndose de pie con ki brillando en la punta de sus dedos. ¿Qué? Comenzó Nappa, pero se quedó en silencio mientras ocurrían 5 fenómenos distintos simultáneamente en la habitación. En una esquina, las sombras se fusionaron en una figura alta que vestía túnicas hechas de materiales que parecían absorber la luz. En otro, una hermosa mujer con ojos completamente blancos simplemente parecía como si siempre hubiera estado allí. Desde el techo, un mosaico grotesco de componentes biológicos y mecánicos descendía sobre cables delgados. A través de la sólida pared, una figura alta y anormalmente delgada apareció parcialmente. Y desde el suelo, estructuras geométricas de cristal se elevaron para formar una forma humanoide. La corte de la sombra saluda al nacimiento del atardecer, nuevo amo del cuadrante oriental, anunció la figura vestida de sombras en perfectos pareados que riman. Nuestros servicios continúan, como con Cooler antes de su partida. Vegeta y Nappa parecían aturdidos, intercambiando miradas confusas. ¿Qué es esto? Vegeta exigió, su ki brillando más. ¿Quiénes son ustedes, gente? La mujer de ojos blancos sonrió, su mirada parecía mirar a través en lugar de a ellos.
Somos nosotros los que vemos lo que otros no pueden, los susurros a puerta cerrada, los pensamientos detrás de las mentes vigiladas, el mosaico grotesco que se deja escapar es una risa mecánica inquietante. Somos los amigos especiales de Lord Kohler. O lo fueron, antes de que se vaporizara espectacularmente. Sus solucionadores de problemas personales para los problemas más desordenados. La corte en la sombra existe más allá de los registros oficiales, afirmó con precisión la figura cristalina. Probabilidad de que seas consciente. 0,037%. Parámetros operacionales. Clasificados más allá de su nivel de autorización. La figura parcialmente desfasada se acercó, su rostro perpetuamente sombreado a pesar de la iluminación de la habitación. El fantón sirve como enfriador servido frío. La corte de las sombras mantiene el equilibrio donde la luz del imperio no puede alcanzar. El acuerdo continúa con Newmaster al igual que el acuerdo continuó con Old. Toji permaneció inmóvil, su respiración mecánica era el único sonido mientras evaluaba a estos visitantes inesperados. Una red secreta de inteligencia. Equipo de operaciones encubiertas. Algún tipo de enfriador de fuerza especializado se había mantenido fuera de la jerarquía imperial normal. Supones mucho, dijo finalmente Toji, su voz modulada cayendo a un tono peligroso. Entrando en las cámaras privadas del señor Crepúsculo sin invitación ni anuncio. La figura vestida se inclinó, sus movimientos elegantes a pesar de su imponente altura. El perdón que buscamos por nuestra aparición repentina, la tradición dictó nuestro tiempo y autorización. Lord Kohler permitió nuestro ir y venir, un privilegio establecido a través de siglos de conocimiento. No soy más genial, declaró rotundamente Toji. De hecho no. La criatura de retazos cacareó, varias partes mecánicas zumbando mientras se acercaba. Tú eres quien envió a nuestro querido señor a ese gran congelador en el cielo. O mejor dicho, tu mascota dorada hizo la hazaña mientras estabas jugando a las casitas con la emperatriz. 5. Los ojos de Vegeta se abrieron ante la audacia de la criatura. Cuida tu lengua, abominación, antes de que te la arranque de la garganta. El alquimista habla sin filtro ni miedo, continuó sin problemas la figura vestida, aparentemente llamada el coleccionista. Un rasgo que resulta útil a pesar de la severidad. La corte de las sombras sirvió a Lord Kohler con lealtad verdadera, ahora te ofrecemos esos mismos talentos raros. ¿Qué hiciste exactamente por Kohler? Preguntó Toji, sin hacer ningún movimiento para aceptar o rechazar su presencia. La mujer de ojos blancos, la susurradora, se acercó, sus movimientos fluidos y elegantes. Vimos lo que había que ver, escuché lo que necesitaba ser escuchado, terminó lo que necesitaba terminar, matamos gente. El alquimista interrumpió con otra risita inquietante. Estructuras genéticas manipuladas. Creaste plagas de diseñadores para poblaciones particularmente obstinadas. Extraía información de sujetos que preferían morir antes que hablar, y a menudo lo hacían, de la manera más entretenida. El arquitecto diseñó estructuras más allá de las limitaciones convencionales, afirmó el cristalino. Fortificaciones con una eficiencia aumentada en un 97,3%. Plataformas de armas optimizadas para una destrucción máxima con un gasto mínimo de recursos. Probabilidad de infiltración exitosa. 0,0042%. El fantasma se mueve donde otros no pueden, agregó la figura sombría. Las barreras no significan nada para los espectros del vacío. Los secretos se esconden mal de quien camina a través de las paredes. El asesinato no requiere armas cuando la muerte viene de adentro. Nappa parecía claramente incómoda. Serví en el ejército de Freser durante décadas y nunca escuché hablar de ninguna corte en las sombras y es el punto, músculo cabeza. El alquimista cacareó. Somos el secreto mejor guardado en el Imperio Frío. Solo el círculo íntimo sabe que existimos. Bueno, y ahora ustedes dos monos, supongo. Espero que disfrutes viviendo con ese conocimiento. La mayoría de los que aprenden sobre nosotros no viven mucho. La emperatriz prefiere el acercamiento directo a la manipulación sutil, explicó rítmicamente el coleccionista. Los métodos de su hermano requirieron nuestra consulta especial.
El rey Colt nos creó como herramientas para que sus hijos se ganaran, y permite nuestra existencia con cuidadosa limitación, sirviendo a la dinastía a través de una operación discreta. A lo largo de este intercambio, el susurrador había estado mirando fijamente a Toji. A diferencia de sus compañeros, que evaluaban al nuevo señor con cálculo profesional, su mirada tenía algo diferente. Fascinación, incluso reverencia. Dentro de su mente, el susurrador estaba experimentando algo que nunca antes le había sucedido. Durante siglos, sus sentidos psíquicos habían percibido a seres poderosos como el rey Colt y Freser como pozos de oscuridad sin fondo, vacíos aterradores que amenazaban con consumirlas y miraba demasiado profundamente. Los seres inferiores aparecieron como remolinos caóticos de pensamiento y emoción, abrumadores a su manera. Pero este ser, este señor nacido del crepúsculo, él apareció a sus sentidos como pura luz radiante. No la ausencia de pensamiento como las barreras mentales de la familia Colt, sino algo completamente diferente. Una presencia tan brillante que casi duele percibirla. Donde la oscuridad siempre había significado poder en su experiencia, aquí el poder se manifestaba como luz. Él es la luz en el vacío, pensó, su mente normalmente fragmentada de repente se aclaró como el cristal. El que brilla donde todos los demás proyectan sombras mientras sus compañeros continuaban explicando sus funciones a los Saiyajin cada vez más irritados, el enfoque del susurrador permaneció completamente en Toji. Trató de tocar su mente con sus habilidades, de vislumbrar los pensamientos detrás de esa imponente máscara, pero encontró su conciencia completamente impenetrable, no oscura y amenazante como la de Colt, sino brillantemente protegida, como tratar de mirar directamente a una estrella. Basta, ordenó Toji, silenciando las explicaciones en curso. Dices haber servido más fresco. ¿Por qué ven a mí ahora? El coleccionista dio un paso al frente, sus túnicas se movían como sombras vivientes. La corte sirve al legítimo señor del universo, una tradición establecida desde las primeras palabras de Colt. Nuestros talentos y conocimientos abarcan siglos de antigüedad, recursos que encontrará únicos y sólidos. Servimos a Colt en lugar de a Freser porque era fuerte y audaz. Lo que quiere decir mi colega melodramático, intervino el alquimista, es que somos parte del paquete completo. Colt pasó siglos estableciendo redes, recopilando inteligencia, desarrollando activos, todo administrado a través de nosotros. Sin Shadow Court, estarías volando a ciegas en tu nuevo territorio. La probabilidad estadística de una gobernanza exitosa sin redes de inteligencia establecidas es del 2,17%, agregó el arquitecto. La eficiencia operativa disminuiría en un 78,9% sin la integración de la corte en la sombra en la estructura de mando. Los ojos de Vegeta se entrecerraron sospechosamente. Esto suena como si estuvieras tratando de hacerte indispensable para Lord Usborne. El príncipe mono muestra una percepción inesperada, reconoció el coleccionista con una leve reverencia. Nuestro valor va más allá de la simple concepción. El poder del señor nacido del crepúsculo nadie se atrevería a cuestionarlo, pero el poder por sí solo no puede proporcionar todas las lecciones. Nappa cruzó sus enormes brazos. No confío en ellos. Cualquier cosa más genial valorada así no puede ser buena. Toji permaneció en silencio, observando la sutil dinámica entre los 5 seres. Aunque se presentaban como una corte unificada, él podía sentir las tensiones y jerarquías dentro de su grupo. El coleccionista claramente sirvió como su portavoz, el arquitecto brindó apoyo analítico, el fantasma operó de manera independiente y el alquimista parecía apenas contenido por los protocolos del grupo. Pero el susurrador, ella lo observaba con una intensidad que iba más allá del interés profesional. Su firma aquí latía con algo parecido al fervor religioso cada vez que sus ojos blancos se fijaban en él. Interesante, pensó Toji. Me están poniendo a prueba, tratando de establecer la misma relación que tenían con Colt. Claramente prefirieron su enfoque metódico al de Freser. Mencionaste redes e inteligencia, dijo finalmente Toji. ¿Qué información específica tiene sobre el estado actual del cuadrante oriental? Los 5 miembros de The Shadow Court intercambiaron miradas rápidas, una pausa momentánea en su presentación cuidadosamente coreografiada. El fantasma ha observado a 17 comandantes militares estableciendo un control independiente, ofreció la figura sombría.
Excapitanes de la fuerza enfriadora reclamando territorios sin autorización. La rebelión crece en ausencia de una autoridad clara. Probabilidad de guerra civil a gran escala dentro de los 37 días estándar. 72,4%, agregó el arquitecto. Las redes de distribución de recursos operan con una eficiencia del 31,7%. Escasez de alimentos proyectada en 1247 mundos dentro de un mes estándar. Los pensamientos de la gente se oscurecen de miedo, murmuró la susurradora, con voz de ensueño. Se preguntan si la dinastía fría se debilita, si se acerca el momento de la rebelión, viejos odios resurgen en el vacío de poder, tenemos archivos detallados en cada sistema. Exclamó el alquimista, produciendo un pequeño dispositivo dentro de su cuerpo de retazos. Cada gobernador, cada recurso, cada rebelión secreta, cada activo oculto. Todo a tu alcance, mi luminoso señor. Todo lo que pedimos es continuar nuestro, arreglos especiales. ¿Qué arreglos?, exigió Toji, su respiración mecánica llenando el silencio que siguió. De nuevo, ese momentáneo intercambio de miradas entre los miembros de la corte. Se permitían ciertas libertades operativas, comenzó el coleccionista con cuidado. Recursos asignados sin supervisión estándar, acceso otorgado más allá de la limitación normal, acciones tomadas con discreción y separación. Quieren autonomía, tradujo Vegeta sin rodeos. La capacidad de operar fuera de los protocolos imperiales, tal como lo hicieron bajo Kohler. Precisamente. El alquimista cacareó. El mono lo entiende. Necesitamos espacio para trabajar nuestra marca particular de magia. A veces eso significa doblarse con certeza, restricciones éticas que podrían molestar a las mentes más convencionales. Toji sintió lo que realmente estaba en juego. Estos seres habían operado con casi total libertad bajo Kohler, quien había valorado sus resultados lo suficiente como para otorgarles una latitud extraordinaria. Ahora estaban probando si Toji mantendría esos privilegios o los pondría bajo un control más estricto. Más importante aún, sintió su verdadera lealtad, no hacia él, ni siquiera hacia Kohler, sino hacia el propio Rey Cole. Eran instrumentos de Cole, colocados dentro de los territorios de sus hijos, para servir a la agenda más amplia del emperador. Es posible que se los haya ofrecido a sus hijos por quien quiera que los gane, pero Kohler nunca tuvo realmente su lealtad. Todos excepto el susurrador, cuya atención permaneció fija en Toji. Mientras los demás hablaban, ella se había acercado lentamente a él, atraída como por una fuerza irresistible. El nacimiento del atardecer brilla con propósito, susurró, llevando su voz a pesar de su suavidad. Una luz en la oscuridad, un incendio en el vacío, el coleccionista notó su movimiento y trató de llamar su atención con un gesto sutil. Las percepciones de la susurradora a menudo son bastante profundas, aunque a veces su enfoque se desvía como si estuviera dormida. Quizás deberíamos continuar esta discusión de nuevo, cuando hayamos tenido tiempo de revisar los protocolos formales. Pero la susurradora lo ignoró, continuando su acercamiento hacia Toji. Te veo, de verdad te veo, no como lo hacen otros. Toji permaneció en silencio, observando lo que haría y mirando para ver si le proporcionaría algo con lo que trabajar. La susurradora se movió detrás de él mientras los demás hablaban, y con una audacia impresionante, colocó su mano íntimamente contra su espalda, entre sus omóplatos. La luz, susurró con reverencia. ¿Debo tocar la luz, susurrador? No. El coleccionista gritó alarmado, su patrón de rimas momentáneamente olvidado. Regresa a la formación antes de que ocurra el daño. La probabilidad de reacción adversa es del 97,6%. El arquitecto advirtió con urgencia. Los protocolos de comportamiento violaron más allá de los parámetros aceptables. Pero la susurradora parecía encantada, sus ojos blancos brillaban mientras presionaba su palma con más firmeza contra la espalda de Toji. Ahora sirvo la luz, declaró, su discurso normalmente fragmentado de repente claro y decidido. La oscuridad me ha retenido demasiado tiempo. Sin darse la vuelta, Toji apretó ligeramente la mano. La susurradora fue levantada repentinamente del suelo, sus pies colgando mientras una fuerza invisible se cerraba alrededor de su garganta. No hizo ningún movimiento para resistirse, su expresión era de éxtasis a pesar de su asfixia.
Ten cuidado de no ahogarte en tus aspiraciones, mujer, dijo Toji fríamente, aún sin volverse hacia ella. Los otros miembros de la corte de las sombras se congelaron, claramente conmocionados tanto por la transgresión del susurrador como por la respuesta de Toji. Incluso Vegeta y Nappa parecían desconcertados por la repentina exhibición de poder. Señor nacido del crepúsculo, comenzó el coleccionista con cautela, el comportamiento de la susurradora es de lo más inusual, sus acciones no son típicas, pero son bastante anómalas. Quizás la misericordia podría ser. Fue interrumpido por un grito repentino desde la esquina de la habitación donde Megumi había estado durmiendo en su burbuja flotante de ki. El bebé estaba despierto ahora, sus ojos violetas fijos en el susurrador con inconfundible ira. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el bebé abrió la boca y desató un rayo de energía púrpura directamente hacia la mujer suspendida. Toji se movió a una velocidad cegadora, liberando al susurrador de su agarre telequinético y colocándose entre ella y el ataque de Megumi. Atrapó la explosión de energía en su mano enguantada, el impacto lo obligó a estabilizarse a pesar de su inmenso poder. La habitación cayó en un silencio conmocionado mientras Toji se quedaba allí, sosteniendo la energía comprimida del ataque de su hijo en su puño. Con un gesto, cerró la mano por completo, aplastando la bola de energía. El humo se elevó de su guante, pero el material permaneció intacto, protegido por su ki. Imposible, Vegeta susurró, mientras sentía el poder de Megumi durante su ira. El niño, su nivel de poder, más de 1000 millones, terminó Nappa, con el rostro pálido de conmoción. De un bebé. Toji caminó tranquilamente hacia la burbuja de Megumi, atravesando la barrera ki para tocar suavemente la mejilla de su hijo. El bebé se calmó de inmediato, agarrando el dedo de su padre con sorprendente fuerza. Parece que mi hijo tampoco aprecia tu presunción, dijo Toji, volviéndose hacia la susurradora, que se había desplomado de rodillas, todavía mirándolo con ojos de adoración. La luz se protege a sí misma, susurró, aparentemente sin problemas por su experiencia cercana a la muerte. Perfecto, hermoso, Toji miró a la corte de las sombras mientras pensaba. Hubo un largo silencio solo interrumpido por su respiración. Déjame ser claro, anunció Toji, su respiración mecánica marcando el silencio. No soy más genial. Yo no soy Freezer. Sus arreglos anteriores son nulos. Las partes mecánicas del alquimista zumbaban ansiosamente. Pero mi señor, sin nuestras redes, sin nuestra inteligencia, ¿no dije que no usaría tus servicios?, interrumpió Toji. Simplemente que los términos han cambiado. Se movió para pararse ante ellos, su imponente figura negra se elevaba incluso sobre el coleccionista. Operarás bajo mi autoridad directa. Sus actividades serán documentadas y reportadas personalmente a mí. No habrá arreglos especiales ni operaciones autónomas. Los miembros de la corte en la sombra intercambiaron miradas, claramente disgustados con estas nuevas restricciones. Todos excepto la susurradora, que permaneció de rodillas, mirando a Toji con adoración. Además, continuó Toji, tengo tu primera asignación. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica, que cambió para mostrar un sector del espacio en el borde del universo conocido. El cuadrante galáctico sur. El 17% permanece fuera del control imperial, el porcentaje más alto de cualquier cuadrante. El coleccionista conoce bien esta región, una frontera sin ley donde se alimentan muchos secretos. Piratas y forajidos hacen allí su morada, fuera del alcance de quienes puedan tenderles una trampa. Precisamente, asintió Toji. Explorarás esta región por mí. Mapee sus recursos, identifique sus estructuras de poder, ubique cualquiera, anomalías de interés. ¿Anomalías? El arquitecto cuestionó, su forma cristalina cambiando ligeramente. Especifique los parámetros para los criterios de identificación. Firmas de poder inusuales, aclaró Toji. Particularmente cualquier signo de vida Saiyajin no registrado. La cabeza de Vegeta se quebró ante esto. Señales de vida Saiyajin. ¿Qué eres tú? Además, continuó Toji, ignorando la pregunta de Vegeta, identificarás mundos potenciales para el desarrollo. No conquista desarrollo. Mundos agrícolas, centros de fabricación, instalaciones de investigación.
La corte en la sombra parecía confundida por esta directiva, todos excepto el susurrador, que sonreía como si entendiera algo que los demás no entendían. La luz busca crecer, no destruir, murmuró. Para construir donde otros arderían, esta asignación es inusual, observó cuidadosamente el coleccionista. Nuestros talentos suelen tender hacia las artes más oscuras, no a construir bloques para comienzos económicos. Considéralo una prueba de tu adaptabilidad, respondió Toji. A menos que sientas que tus talentos son demasiado especializados para tal trabajo. Si es así, dímelo. Trataré contigo en consecuencia. Dudo que el rey o mi mujer te sirvan de algo. La advertencia y el desafío eran claros. Demuestre su valor más allá de las estrechas aplicaciones de coler o muera. El alquimista puede analizar la composición del suelo, las condiciones atmosféricas, la compatibilidad biológica. El mosaico se ofreció como voluntario rápidamente. No es tan divertido como diseñar plagas, pero tengo las habilidades. La función principal del arquitecto es el análisis y diseño estructural, agregó la figura cristalina. La infraestructura agrícola se puede optimizar con un 87,3% más de eficiencia que los modelos imperiales estándar. El fantasma se mueve sin ser visto entre mundos fronterizos. El fantasma observa las poblaciones nativas sin interrupciones. La información recopilada sin contaminación proporciona una evaluación más precisa. El conocimiento del coleccionista abarca vastas civilizaciones, registros de técnicas agrícolas del presente y del pasado. Los sistemas económicos fallidos y exitosos, los modelos de desarrollo demostraron ser los más efectivos. Solo el susurrador permaneció en silencio, aún arrodillado ante Toji. Levántate, Toji le ordenó directamente sin mirarla. Ella se puso de pie con gracia, acercándose más de lo debido, pero sin tocarlo de nuevo. El susurrador escucha los pensamientos de aquellos que se esconderían, siente las intenciones de quienes engañarían, conoce los corazones de aquellos que resistirían. Bien, asintió Toji. Partirás de inmediato. Espero informes periódicos, detallados, precisos y completos. El tribunal en la sombra reconoció el despido por lo que era, una prueba de su obediencia y un castigo por su presunción. La frontera inexplorada era un territorio peligroso, lejos de las comodidades y recursos del núcleo imperial. Como el señor nacimiento del atardecer manda, así se hará, entonó el coleccionista, inclinándose profundamente. Aunque las estrellas distantes nos mantendrán lejos de casa, nuestra lealtad permanece donde quiera que deambulemos. Uno a uno, partieron por los mismos medios misteriosos por los que habían llegado. El fantasma simplemente retrocedió gradualmente a través de la pared. La forma cristalina del arquitecto se hundió en el suelo, disolviéndose en patrones geométricos. El alquimista disparó ganchos de agarre de su cuerpo y fue sacado a través de un conducto de ventilación. La forma del coleccionista se disolvió en sombras que se deslizaron debajo de la puerta. Solo el susurrador se demoró, su mirada aún fija en Toji. La luz me llama, susurró. Incluso al otro lado del vacío, lo oiré. Lo serviré. Volveré a ello. Con esas palabras, ella simplemente desapareció, sin desvanecerse ni moverse, sino simplemente dejando de estar presente en un instante. Mujer loca. Como el infierno, me preocupo por ti cuando tengo la más hermosa del universo como mía. Tiene suerte de que no tenga interés en perder un peón que aparentemente puede leer pensamientos. Una palabra para ofrecer y ella le quitará los huesos de la carne y se los dará pulgada a pulgada. En el momento en que se fueron, Vegeta rodeó a Toji. ¿Qué fue eso de los signos de vida de los Saiyajin? ¿Sabes algo que no nos estás diciendo? Nappa asintió vigorosamente. ¿Sí? Hay otros sobrevivientes además de nosotros y Kakarot. Toji se volvió hacia la ventana panorámica, mirando las estrellas. Simplemente cubriendo todas las posibilidades. El universo es vasto. Sería presuntuoso suponer que conocemos a todos los sobrevivientes de cualquier especie. Especialmente en la parte más desconocida del cosmos. Vegeta claramente no estaba satisfecho con esta respuesta, pero antes de que pudiera presionar más, la puerta se abrió y Bulma entró, seguido de cerca por Goku. «Ahí estás», exclamó Bulma. «Te hemos estado buscando por todas partes».
Es imposible navegar por el palacio sin, se detuvo, notando la tensión en la habitación. ¿Qué pasó? ¿Por qué huele a ozono aquí? Megumi disparó una ráfaga de energía, explicó Nappa, todavía luciendo conmocionada. Nivel de potencia de más de 1000 millones. ¿Qué? Goku corrió hacia la burbuja del bebé, mirando con asombro. Eso es increíble. Ni siquiera tiene un año. Bulma se acercó con más cautela. ¿Está bien? ¿Qué lo causó? Lo habíamos hecho, visitantes, explicó Toji, quitándose el casco cuando la puerta se cerró detrás de ellos. La corté en la sombra. ¿Y ahora qué? Preguntó Goku, rascándose la cabeza. La red secreta de inteligencia de Cooler, suministró Vegeta. Aparentemente han estado operando durante siglos sin que la mayor parte del imperio supiera de ellos. La curiosidad de Bulma se activó de inmediato. ¿Agentes secretos? ¿Cómo eran? ¿Qué querían? Querían continuar con su arreglo con Cooler, explicó Toji, colocando su casco en la mesa de conferencias. Operaciones autónomas, privilegios especiales, supervisión mínima. ¿Y los enviaste lejos?, adivinó Bulma. Al cuadrante sur, confirmó Toji. Mapear las regiones inexploradas e identificar mundos para el desarrollo. Y para buscar Saiyajin, agregó Vegeta deliberadamente. Los ojos de Goku se abrieron. ¿Otros Saiyajin? ¿Crees que podría haber más sobrevivientes? Toji se movió para ver a Megumi, que se había quedado dormida nuevamente después de su inusual exhibición de poder. Es una posibilidad que vale la pena explorar. ¿Pero por qué enviarlos específicamente a buscar Saiyajin? Vegeta presionó, sospechando claramente de las motivaciones de Toji. ¿Qué no nos estás diciendo? Toji se volvió hacia el príncipe Saiyano. Considérelo cubriendo todas las bases. Si hay otros sobrevivientes, podrían ser valiosos aliados, o amenazas potenciales. Esto pareció satisfacer temporalmente a Vegeta, aunque la sospecha aún permanecía en sus ojos. ¿Qué hay de Megumi?, preguntó Bulma, cambiando de tema mientras miraba al bebé dormido. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Subidas de tensión. Él me estaba protegiendo, explicó Toji. Uno de los miembros de la corte, el susurrador, se acercó a mí de manera inapropiada. Megumi sintió sus intenciones y reaccionó. ¿Sintió sus intenciones? Bulma repitió incrédula. Es un bebé. ¿Cómo podría entender algo tan complejo? De la misma manera que disparó una explosión de energía con un nivel de poder de más de 1000 millones, intervino Vegeta. Él no es un niño común. Él es mitad demonio del frío, y su padre lo es, lo que sea Toji. Un error de los dioses, murmuró Toji, citando al rey Cole. Bueno, sea lo que sea, probablemente deberíamos monitorear estas fluctuaciones de energía. No queremos que explote la galaxia durante una rabieta o algo así. Bulma sugirió cambiar al modo de resolución científica de problemas. Podría diseñar algunos sensores para rastrear su producción de energía, tal vez crear un campo de contención más estable si fuera necesario. Sin contención, dijo Toji con firmeza. No es peligroso, es protector. Hay una diferencia. Goku se acercó a la burbuja de Megumi, sonriendo al bebé dormido. Él va a ser un gran luchador algún día. Quizás incluso más fuerte que tú, Toji. Ese es el objetivo, respondió Toji en voz baja, sorprendiendo a todos con la emoción genuina en su voz. Nappa se aclaró la garganta torpemente. Entonces, ¿qué pasaba con esa espeluznante mujer de ojos blancos? La forma en que ella te miraba, el susurrador, asintió Toji. Un telepata, aparentemente. Sentí que sondeaba mi mente. Ella parecía obsesionado conmigo por alguna razón. Obsesionado es decirlo suavemente, se burló Vegeta. Ella prácticamente te estaba adorando. Te llamé la luz repetidamente. ¿La luz?, repitió Bulma, luciendo confundida. De acuerdo con lo que escuché de sus pensamientos, cuando trató de escuchar los míos, percibe a seres poderosos como Cold y Freezer como oscuridad, explicó Toji. Por alguna razón, ella me ve de manera diferente. Quizás porque en realidad no eres malvado. Goku sugirió sin rodeos. Todos se volvieron para mirarlo fijamente. ¿Qué? Goku se encogió de hombros. Freezer y su familia han matado a miles de millones de personas.
Sé que trabajamos un poco con ellos en este momento, ya que necesitamos hacerlo, pero aún así. Toji no, tal vez eso es lo que estás sintiendo. Eso es, sorprendentemente perspicaz, Kakarot, admitió Vegeta a regañadientes. Gracias. Goku sonrió. A veces tengo buenas ideas. ¿Crees que realmente harán lo que pediste? Preguntó Bulma, volviendo al asunto de la corte en la sombra. Parecían bastante decididos en sus caminos. Lo harán, confirmó Toji con confianza. Son demasiado valiosos para la estrategia general de Cold como para arriesgarse a la insubordinación. Además, sospecho que ya sienten curiosidad por saber qué podría estar buscando en el cuadrante sur. ¿Y qué es exactamente lo que estás buscando? Vegeta exigió, su paciencia claramente se agotaba. ¿Por qué este repentino interés en posibles sobrevivientes Saiyajin? Toji consideró su respuesta cuidadosamente. No podía revelar su conocimiento de Broly y Paragus sin explicar cómo sabía de su existencia. Sin embargo, necesitaba una razón plausible para su interés. El Rey Cold mencionó la leyenda del legendario Super Saiyajin, dijo finalmente Toji. Por alguna razón lo siento, inquieto. Mis instintos me advierten que desconfíe de esa dirección. Mientras giraba hacia la dirección del cuadrante galáctico del sur. Si existen, podrían ser un posible aliado, afirmó Toji. O para eliminarlos si resultan hostiles, agregó Nappa oscuramente. Precisamente, asintió Toji. De cualquier manera, el conocimiento es poder. Ahora suenas frío, murmuró Vegeta. Hablando de conocimiento, intervino Bulma, ¿qué vamos a hacer con los picos de poder de Megumi? Incluso si no los contenemos, al menos deberíamos entenderlos. Toji miró a su hijo dormido. Hablaré con Freezer. Como demonio del frío, ella puede tener ideas sobre su desarrollo de las que carecemos. Buena suerte con esa conversación, resopló Nappa. Oye, Alteza, nuestro hijo acaba de disparar una explosión de energía lo suficientemente poderosa como para matar a la mayoría de los seres en el universo. ¿Algún pensamiento? A pesar de la tensión, todos se rieron entre dientes ante la impresión de Nappa, todos excepto Toji, que continuó mirando a Megumi con expresión pensativa. Él es poderoso. Debería ser feliz, pero ¿por qué me hace mi propio hijo ser tan poderoso? Inquieto. A incontables años luz de distancia, en lo profundo de una cueva, en el laboratorio de un científico loco. Un niño que miraba a los ojos de 4 años, flotando en un líquido verde, se contrajo.